Agradecemos una vez más la presencia de la profesora Yvonne Betancourt. Yvonne, gracias por haber aceptado estar con nosotros en esta tarde, en este cierre de este programa y seminario especial. Para aquellos que no conocen de Yvonne, aunque sabemos que hay un grupo de personas que sí conocen ya a Yvonne, ella es natural de Colombia y reside actualmente en los Estados Unidos, en el estado de Virginia. Por los últimos 24 años ha dedicado su vida como educadora, tanto en el área de la salud como de la familia, y está certificada como coach de vida y también de salud mental, y se dedica a entrenar coaches. Actualmente es profesora en Harlan College, Virginia, donde enseña cursos de salud mental, hogar y familia y evangelismo en salud. Su pasión es entrenar personas en general y también a jóvenes para que puedan servir a Dios, y ella los ayuda a encontrar ese propósito y sentido de vida. Desde el año 2014 ha estado trabajando junto al pastor Paul Conneff como traductora en el ministerio Straight to the Heart, directo al corazón. Es un programa que ayuda a sanar las heridas de las personas, trabajándolo desde sus raíces. Y hoy, Yvonne, el público hispano te da con mucho gusto la bienvenida a este seminario, donde hoy ella compartirá con nosotros el tema actitudes restauradoras. Y como aprendimos ayer con el doctor Andrés Ramírez, los pensamientos positivos pueden alterar la química de nuestro cerebro para bien y ayudar a reconstruirlo de una manera saludable. Hoy ella nos estará hablando de cómo la gratitud y el altruismo tienen un efecto sanador sobre la mente depresiva, temerosa y ansiosa. Bienvenida, Yvonne, y gracias por estar con nosotros una vez más. Muchísimas gracias a ustedes. De verdad que yo le doy muchas gracias a Dios por estos espacios que se abren. Me encantó el seminario del doctor Eddie Ramírez. Disfruto demasiado. El doctor Nedley y él precisamente han sido uno de los mentores que nos han ayudado como a ir armando este rompecabezas de cómo es el proceso de sanidad, de cómo es que Dios restaura, y valoro mucho el tema que tuvo el doctor Eddie Ramírez. Él mencionaba algo que quisiera traerlo y el doctor ahorita comentaba, y es que antes de hacer cualquier proceso cognitivo, antes de empezar a trabajar con la mente y la actitud, si no se mueve el cuerpo, va a ser el doble de difícil cambiar cualquier pensamiento. Hay un pensamiento que quisiera dejarles como para que unamos el tema del doctor Ramírez con este tema, y es que un cuerpo que no se mueve es una mente que no se puede restaurar. Increíble por la conexión tan íntima que hay entre el cuerpo y la mente. Un cuerpo que no se mueve es una mente que no puede ser transformada. Y cuando estamos hablando de sanidad, simplemente estamos hablando de transformación, de un esquema aprendido a pasar a una mente, a una actitud diferente. Necesitamos mover el cuerpo. Así que me pareció muy, muy vital que él haya tocado esos temas. Bueno, nuevamente agradecida por estos espacios. Yo creo que Dios ha usado muchísimo estos espacios de bienestar, de educación, de aprendizaje, donde simplemente a través de poder compartir no solo la información, sino de instarnos a una práctica, podemos ver que usted puede ayudar a personas, que usted puede entender cuál puede ser la raíz de sus problemas y cómo tratarla. Hoy cerramos este ciclo de reuniones vamos a aprender dos prácticas. Y quiero decir así, en vez de decir vamos a estudiar dos temas, no, vamos a aprender dos prácticas, y los vamos a invitar a ustedes a que tengan el desafío de practicarlas, y que ustedes todos, como todos tenemos una esfera de influencia, a alguien podemos ayudar porque constantemente estamos escuchando casos, ustedes puedan también recomendarles a otros. Vamos a estar hablando de gratitud y altruismo. Así de sencillo. Quiero comenzar con una historia. Mi padre falleció hace 4 años y él era el mejor amigo de sus hijos. Yo tengo 2 hermanos, ellos no son adventistas, pero son hombres que son temerosos de Dios. Mi padre muere
y quizás la primera parte de la historia tiene que ver un poco con el tema que tuvimos anteriormente acerca del perdón, porque después de un trauma, de un acontecimiento de trauma en mi familia, donde nosotros literalmente llegamos a odiar a nuestro padre, pasaron 20 años y el proceso en esos 20 años fue totalmente opuesto a esa situación traumática a la que fuimos expuestos mis hermanos y yo, llegando al punto de amar a mi padre, de restablecer una relación diferente, donde el perdón se convirtió pues en la dinámica nuestra. Y en el momento en que muere mi padre, mis dos hermanos me dicen, cada uno por su lado, estábamos allí en el hospital, él tuvo un problema de falla pulmonar y cuando él fallece, cada uno de mis hermanos me dice por aparte, yo quisiera tener la paciencia de mi papá. El otro me dijo, yo quisiera tener el carácter de mi padre. Entonces, un hijo que valora el carácter de un padre es una ganancia. Ese padre hizo un trabajo y yo creo que mi papá lo hizo en el sentido de arrepentimiento, de humildad, de servicio en la entrega que tuvo con sus hijos. Pero esa es una historia. La segunda parte de la historia que tiene que ver con el tema que damos hoy es que a los tres nos pegó muy fuerte. Dos de mis hermanos vivimos aquí en Estados Unidos. Yo me encuentro en Harlem College y bueno, ya Vilmarí hizo la presentación y pues hemos estudiado, analizado, escuchado casos en cuanto a salud mental. Y yo sabía que el periodo que iba a pasar después de la muerte de él, mi hermano viene aquí, como les digo, mi otro hermano y yo vivimos acá, pero el hermano que vivía en Colombia, nosotros no sabíamos que por un año estuvo en estado de depresión, inclusive con pensamientos suicidas a raíz de la muerte de mi padre, porque ellos vivían juntos. Yo no lo sabía, sin embargo lo intuía, pero él fue muy cuidadoso de no preocuparnos y no decirnos nada. Al cabo de un año, yo me entero de esto y mi hermano me dice, yo estoy muy mal, yo no he podido superar la muerte de mi padre y tengo pensamientos de mucha rabia, tengo pensamientos suicidas, siento que mi vida no es lo mismo al no estar con él. Mi hermano es soltero. Entonces, y lo que les digo es porque funciona. Yo le dije a mi hermano, ¿qué siente? Me dice, ¿qué piensa? Me dice que tengo rabia, mucha rabia de no poder estar con él. Nosotros, así haciendo un paréntesis, para poder entender este tema de las emociones, hay dos sentimientos muy fuertes que están detrás de la rabia. Y detrás de la rabia hay un fuerte sentido de dolor o de miedo. Eso es lo que está detrás. Y la rabia llega como un sentido de protección, ¿verdad? Como un perro allí que protege para que este miedo y este dolor que llevo no sean más profundizados. Entonces la rabia llega como un mecanismo de defensa. No es saludable, pero es propio de nosotros los seres humanos, más aún en estado de pecado. Entonces, cuando mi hermano me dice eso, puedo yo entender que ese sentido de rabia que él tiene es porque hay mucho dolor y porque, y porque hay mucho miedo. Entonces, cuando él me explicaba, solo fue algo muy sencillo, pero mi hermano y yo tenemos una relación muy cercana y él lo creyó. Yo le dije a él, hay algo que podemos hacer para salir de ese estado. En vez de pensar en que no tiene a mi papá, en vez de pensar que por qué no lo tengo y viene ese sentimiento de rabia, pensemos más bien cuán agradecidos estamos por haberlo tenido. Si él estuviera vivo y nos estuviera viendo, mi papá era una persona muy alegre, muy servicial. ¿Cómo pudiéramos honrar su presencia en su mismo espíritu y nosotros poder más bien decir no tener temor ni dolor por no tenerlo, sino estar agradecidos por el padre que tuvimos en especial en los últimos años? Y él me dijo, nunca había pensado en eso. ¿Es verdad? Y desde ese momento lo empezó a hacer. Cada vez que venían los pensamientos difíciles de por qué no lo tengo, por qué estoy solo, por qué me dejó, y aún pensamientos negativos con Dios, él empezó a agradecerle a Dios y volvió a orar a Dios por mi papá, dándole gracias. Señor, muchas gracias por el papá que me diste. Gracias porque era mi mejor amigo. Gracias porque era una persona siempre servicial y alegre. Y saben, él cuenta su testimonio y dice que le costó más o menos 2 semanas esta dinámica para que completamente el sentido de depresión, de frustración que tenía se fuera. Pero lo hizo diariamente, disfrutaba los pensamientos de recordar con agradecimiento
en memoria de mi padre. Funciona, realmente funciona. ¿Por qué funciona la gratitud y por qué estamos hablando de la gratitud? ¿Por qué es un poder tan especial bíblicamente? Y si nosotros hablamos de otros autores, ¿cómo hoy están hablando de la gratitud? Bíblicamente están manifestados allí. Hay un poder en la gratitud. ¿Por qué hay un poder en la gratitud? Vamos a analizar un poquito qué sucede cuando nosotros estamos agradecidos. ¿Por qué terapéuticamente es tan poderoso? En la gratitud, yo reconozco, primer punto, reconocer. Si no llegamos al punto de reconocer, vamos a estar hundidos en, em, en los pensamientos negativos. Vamos a estar hundidos en el miedo, vamos a estar hundidos en el dolor, vamos a estar hundidos en el trauma. Hay situaciones muy difíciles. La pérdida de un ser amado es muy difícil. La pérdida de la inocencia, la pérdida del sentido de valor cuando viene una situación de abuso, los pecados que son cometidos contra nosotros y que luego nosotros de alguna manera reproducimos con rabia, con actitudes duras, con sentido de venganza. Eso nos hunde, nos hunde. El solo hecho de estar pensando y desarrollar hábitos negativos a raíz de esas consecuencias. Y no es que nadie sea malo, ¿saben? Lo que pasa es que hay situaciones que suceden negativas y nos podemos quedar allí o podemos aprender cómo manejarlas y por eso amo estos espacios que se abren para poder desarrollar ese sentido de conocimiento, de estar alerta y de poder estar enfocados en lo que sí puede ser. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando una persona decide ser agradecida? En el agradecimiento yo puedo reconocer que tengo un regalo, que tengo algo que no merezco y lo valoro. Nadie que no valore algo, o sea, la característica para uno agradecer algo es valorar algo. Y ahí viene el sentido de valor. ¿Qué es importante para mí? ¿Qué estoy recibiendo yo de un regalo? La actitud de alguien, el amor de alguien, el cuidado, algo material que me den. Entonces, es reconocer que tengo un regalo, que reconozco el valor y lo aprecio. Y no solamente aprecio lo que me están dando, aprecio la actitud del donante. Algo tengo que reconocer de eso. Ese sentido trae salud. ¿Por qué? Porque podemos salir del estado de decir, de centrarnos en lo negativo y poder ver qué regalo en dones, en personas, en talentos, en actitudes, en puedo tener a mi alrededor. Así que estamos hablando de hábitos de pensamiento. Hay dos características importantes en la gratitud y por eso es que ayuda en la mente humana. Una de las características de la gratitud es lo que decíamos, tiene que haber un reconocimiento de que hay algo bueno en la vida, punto. Para poder ser agradecido usted tiene que reconocer algo, pero ese reconocimiento no es solo de palabra, de boca. Una persona que esté realmente agradecida sale del corazón, no sale solamente de la boca, sale del corazón decir, oiga, ¿verdad que yo no había valorado esto, no me había fijado? ¿Sabe por qué no nos hemos fijado? Porque la mente muchas veces está en la oscuridad de lo negativo, de ese evento negativo que sucedió en el pasado y se proyecta a mi presente y se está proyectando al futuro. Entonces, es reconocer, es abrir la mente a verlo y reconocer que hay algo que hay de bueno en la vida. Un segundo aspecto es que la gratitud nos ayuda a reconocer que hay una fuente buena fuera de nosotros mismos. Cuando uno reconoce algo en el sentido de gratitud, no es algo que salga de uno, es algo que está fuera de uno y yo lo estoy recibiendo. ¿Qué quiere decir? Ese solo ejercicio nos ayuda a salirnos de nosotros mismos. Por eso la gratitud tiene un efecto muy poderoso. Nos salva. Hay algo fuera de mí que me está dando un mensaje completamente diferente, ya bien sea a otra persona, a Dios, un paisaje, aunque sea un animal, hay algo fuera de mí en lo cual me lleva a decir estoy agradecido. Ese es el mejor ejercicio para poderme salir de mí mismo. Así que el sentido de gratitud nos ayuda a reconocer lo que tenemos externamente y luego a reconocer que ese sentido de gratitud no surge a partir de nosotros. Por eso es tan poderoso. ¿Sabe por qué? Porque la gratitud lo saca de su yo. Indiscutiblemente es como el que pesca
y logra. La gratitud siempre va a pescar algo fuera de usted y lo logra salir, le ayuda a salir de sí mismo. Así que realmente son grandes los efectos de la gratitud porque tiene el poder de sacarlo. Ahora, vamos a hablar en contraste hoy, ¿está bien? Vamos a hablar de gratitud y la otra contraparte de lo que no nos ayuda a ser gratos. Y les quiero hablar claramente. Yo trabajo con jóvenes, yo trabajo con mujeres, yo trabajo con personas en la cárcel, trabajo con musulmanes, trabajo con la comunidad LGBT y veo el mismo común denominador. ¿Cuál es el común denominador? Toda situación de trauma, abusos, adicciones, cualquier tipo de adicción a la comida, a las compras, a uno mismo, la pornografía, la masturbación, estas cantidades de situaciones tienen una misma característica y no importa la población, el sexo, la religión, eso funciona a través del ser humano de igual manera. Las adicciones, los traumas y los abusos lo llevan a uno a centrarse en uno mismo, a cerrarse en uno mismo. Por eso el ciclo adictivo es tan poderoso, porque tienen la capacidad de que la concentración de la persona, de los talentos y los sentidos de la persona se centran en uno mismo y en cierta manera la parte del cerebro que queda como al control, podemos decir, es el cerebro emocional, pasando por encima del lóbulo frontal, que es la capacidad que tenemos de juicio, raciocinio, toma de decisiones. Esa es una característica de personas que han pasado por situaciones difíciles y quedan centrados en sí mismos. ¿Qué hacemos de manera práctica? ¿Cómo se puede ayudar de manera práctica? De manera práctica, por eso el versículo que mencionaba el doctor Parra está hablando en Filipenses, y quiero mencionarlo, donde se dice regocijados en el Señor siempre, otra vez los digo regocijados. Cuando nosotros vemos cualquier de este tipo de casos, ¿cuál es el punto? El punto número uno es cómo salimos de nosotros mismos. ¿Cómo podemos salir de esa mente que está pensando, me miraron, no me miraron, pasó, no me saludó, ¿será que se están riendo de mí? ¿Será que me va a dejar? ¿Será que me va a abandonar? ¿Será que todas este tipo de pensamientos propios de situaciones, y muchas veces no son ni siquiera situaciones traumáticas, sino dinámicas familiares, tipos de hábitos de pensamiento que nos centran en nosotros mismos? Esa es la característica. Entonces, ¿por qué hablamos de la gratitud y el altruismo? Porque es exactamente lo que está en contrario, en contraposición a un espíritu cerrado. Entonces, cuando hablamos de agradecimiento, cuando hablamos de altruismo, y vamos a explicar cada una en un momento, estamos hablando de una medicina. Y es muy sencillo. Hoy vamos a ver cosas muy prácticas. ¿Cómo podemos desarrollar un espíritu de agradecimiento? Las personas de éxito, las personas que tienen esa capacidad de resiliencia, de pararse después de que hay un problema, de recordar la situación traumática, pero ya no recordarla con dolor, son personas que tienen un alto grado de agradecimiento y son personas que desarrollan altruismo, pero este desarrollo de estas dos cualidades de manera específica hacen personas fuertes. Es muy importante que nosotros nos concentremos en la importancia de desarrollar un espíritu agradecido. Les voy a contar una historia. Ustedes han conocido ese edificio, el Taj Mahal en la India. Ese edificio se dio porque el rey, estamos hablando del siglo, no estoy segura del siglo, pero estamos hablando de un par de cientos de años, Shah Hassan, rey en la India, él, amando grandísimamente a su esposa Mumtaz, todo el mundo en el imperio sabía el amor tan especial que él tenía por ella y ella por él. Muy cercanos, muy allegados. Vivieron 19 años juntos, pero en un parto que ella tuvo, ella fallece. Y esto fue terrible. Los sirvientes incluso creyeron que algo podía pasar al rey por la cercanía tan grande de ellos, expresándose ese amor diariamente. Ellos lo cultivaron, se esforzaron por cultivar las palabras de afecto, los actos delicados, el cuidado y el respeto hacia la otra persona. Ella muere después de 19 años de estar juntos en ese parto. Él queda muy dolido por la muerte de su esposa, pero en vez de quedar sumido en la depresión, él dice, ¿cómo puedo yo hacer algo en memoria para que esto tan hermoso que tengo nunca se pierda?
y empieza a hacer el plano del Taj Mahal y el resultado es el hermoso edificio que es una de las cosas más bellas en el mundo, como un recuerdo monumental al amor y la gratitud de un esposo por su esposa. Fíjense tan interesante la historia, en vez de quedar sumido en la depresión, en el dolor, o eventualmente el rey se volvió a casar, pero ese monumento quedó y pudo haberse casado muchas veces, ¿no? El indios de, tú sabes, de la India y ellos, pero ese recuerdo que quedó en esta construcción de mármol tan hermosa nos puede dar una idea de lo que es el sentido de gratitud que quedó inmortalizado realmente para toda la humanidad en una de las construcciones más hermosas que hay. ¿Qué hay de importancia, qué hay de importante, tan importante en las palabras de agradecimiento que nosotros les decimos a otros? Y ahí vamos, el agradecimiento no es solamente lo que usted reconoce en su vida, el agradecimiento también es la expresión de él. Hay personas que dicen, sí, yo estoy agradecido con fulano de tal, cuando yo hablo, por ejemplo, con esposas o esposos o con jóvenes. Y yo les hago la pregunta, ¿usted se lo ha expresado a esa persona? A veces me dicen, no, es que si se lo expreso, de pronto me la dedica, ¿no? O demuestro un acto de debilidad. Muchas veces que creemos nosotros que expresar palabras de aprecio a alguien no nos van a valorar o no nos van a apreciar o nos la van a dedicar, como decimos en Colombia. Pero no, completamente lo contrario. Las palabras de aprecio son como, son como bloques que se construyen en el corazón de la gente. Usted puede construir Taj Mahals, edificaciones en memoria al agradecimiento en el corazón de las personas. ¿Y saben cómo? O en el círculo de su familia, al decir palabras de apreciación. Yo quisiera aquí hacer una diferencia entre las palabras de aprecio y lo que llamamos nosotros en inglés, bueno, en español es cuando nosotros adulamos. Hay una gran diferencia entre adular y decir palabras de afirmación. Cuando nosotros adulamos, le decimos a un niño, por ejemplo, ay, es que usted es el más lindo, esos dibujos son preciosos, nadie los hace como tú. Eso es adulación porque eso es mentira, ¿sí? Nosotros estamos inflando quizás el ego del niño y muchas veces no lo dejamos desarrollar cuando le decimos al niño, ay, es que nadie pinta como tú. No, el niño necesita mejorar ese, y ¿cómo le podemos decir? Lo hiciste bien, mi amor, podemos mejorar y cada vez vas a mejorarlo más. Cuando uno le dice a un niño, es lo que tú haces, nadie más lo hace. ¿Saben qué pasa con el niño? No se sigue desarrollando porque el mismo padre lo está inhibiendo a través de una adulación que no es verdad. Entonces, ¿cómo podemos hablar palabras de afirmación que no adulen? Porque la adulación es el diablo, la adulación es una exageración que no es verdad. Pero nosotros estamos llamados a dar palabras de aprecio y de afirmación. Cuando nosotros podemos encontrar el valor de lo que alguien hace, cuando podemos encontrar lo que Dios ha invertido en esa persona para que tenga ese talento, entonces lo afirmamos. Ese es un principio muy grande, encontrar lo que Dios ha puesto en ese niño, en esa niña, en ese esposo, en esa esposa, y luego nosotros lo afirmamos en ese joven, y luego lo afirmamos. Y podemos hablar, es que hay un don muy hermoso en ti, tú eres una persona muy caritativa. Yo quisiera aprender de eso y tan bonito poderte ver crecer en ese sentido de caridad, de lo caritativo que eres. Esas palabras de afirmación construyen Taj Mahals en los corazones de las personas. Actos y palabras de aprecio tienen un poder sanador. Así de sencillo. O sea, si nosotros estamos aquí hablando de cómo sanar a través de la gratitud, actos y palabras de aprecio. A veces trabajando con las personas, yo le digo, usted le ha dicho, por ejemplo, estamos trabajando con un esposo a través de coaching o de mentoría o de consejería en cualquiera de las prácticas. Y yo le dije, lo que usted me está diciendo de su esposo, ¿usted se lo ha dicho a ella? Y me dice, no. Le dije, ¿por qué? Dijo, bueno, a mí no me criaron diciéndome nada, uno se ha defendido en la vida como puede, en la casa de uno lo querían, pero no había actos de aprecio, de valor o de gratitud, no, cada uno nos defendemos como pueda y eso así era mi abuelo y así es mi mamá y así me criaron a mí, entonces a mí me cuesta mucho decir algo. Entonces venimos de patrones donde no es. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando nosotros ya conocemos algo, el llamado es, si usted viene de esos hogares donde usted un papá no lo abrazó porque el abuelo no abrazó al papá porque nunca le dijeron, hijo,
estoy orgulloso de usted, qué talento tan bonito tiene. Si usted no viene de ese hogar, usted puede romper esa cadena, porque lo encontramos bíblicamente, porque es un punto de sanidad mental y porque la persona que da esas palabras, ese efecto en palabras, en actitudes de agradecimiento, esa persona crece y se hace una persona fuerte. Incluso es precisamente el desarrollo de estas cualidades lo que ayuda a mantenernos en pie en los momentos de prueba. Entonces, ¿cómo podemos romper esas cadenas generacionales que si bien tenemos muchas cosas buenas por como fueron los abuelos, los padres, también tenemos que ser conscientes en nuestra generación que se rompe para yo no seguirle pasando a la siguiente generación? Tienen un poder de sanidad y de construir algo nuevo, las palabras de afirmación. Hay demasiada evidencia científica que hoy demuestra de cómo realmente lo que mantiene junto a una familia, ¿saben qué es? En varios estudios se han demostrado y quisiera, dentro de uno de ellos, mencionar, hay un libro muy bueno escrito por el doctor Robert Edmonds, él es un PhD que se ha dedicado exclusivamente, ¿saben a qué? A ver el efecto de la gratitud a nivel fisiológico, a nivel espiritual, a nivel emocional de las personas. Tiene este libro muy interesante que se llama Gracias y quizás hay diferentes fuentes, pero una de las fuentes eh, con base científica, en base a muchos estudios de análisis que han hecho con el sentido de la gratitud. Una de estas evidencias dice que para que una familia se mantenga cerca, ¿saben qué es lo que la mantiene cerca? Algunos dirán, orar juntos, claro que sí, todas estas son prácticas buenas, comer juntos, compartir, todo eso es necesario. ¿Por qué? Porque a través de todo esto está la característica que mantiene una familia junta. Y lo que mantiene una familia junta es cuando el padre, la madre han desarrollado el hábito de manifestar aprecio y gratitud y lo han enseñado a sus hijos. Es interesante, un padre puede trabajar muchísimo, llegar cansado, trabajar hasta el cansancio, estar dándose por su familia, traer el pan a la casa con mucho sacrificio, o una madre, pero si ellos en la casa no están hablando en agradecimiento, en aprecio a sus hijos, diciéndoles precisamente eso, el sacrificio con el que ellos vienen, ¿saben por qué? Lo hago porque yo sé que vas a salir adelante, lo hago porque al pagarte esta educación sé que vas a ser una gran persona, lo hago porque puedo ver los talentos que Dios me ha dado a través de este hijo, estoy muy agradecido, hijo, y yo sé que todos estos esfuerzos van a tener un resultado. Esas son las familias que permanecen juntas, las que pueden genuinamente es esas cosas que salen del corazón y le hacen brillar a usted los ojos, expresar aprecio, aprecio y gratitud los unos con los otros. Dicen las estadísticas que eso es lo que ayuda a que una familia permanezca unida en esos lazos que no se rompen fácilmente. Hay una declaración de John Wesley muy hermosa. John Wesley, el reformador que vivió en los años 1700, él dijo así, este gran reformador dijo, la verdadera religión se basa en el correcto temperamento hacia Dios y hacia las personas. Fíjense lo que dice, es un temperamento, le está hablando de carácter. La verdadera religión es el desarrollo de un carácter hacia Dios y hacia los hombres. Dice él, es resumido en dos palabras, gratitud y benevolencia. Y eso es lo que estamos hablando. Benevolencia también podemos decir que es altruismo. La gratitud a nuestro Creador y nuestro benefactor supremo y benevolencia a nuestro prójimo. De esa manera resumió este tremendo reformador John Wesley que es la verdadera religión, ese sentido de gratitud y altruismo y benevolencia que tenemos hacia Dios y que tenemos hacia las personas. Si nosotros nos pudieran calificar como personas religiosas solo por la manera en que somos agradecidos y hacemos y podemos ser altruistas y ahorita vamos a mencionar qué es el altruismo, pero benevolentes y bondadosos con los demás, ¿cómo sería entonces nuestra práctica espiritual? Es la pregunta. Si lo pudiéramos precisamente valorar de esa manera tan práctica. Vamos a ver cuáles son los efectos del ser agradecidos.
del poder ver gratitud de que es algo que está fuera de nosotros cuando yo recibo algo, cuando puedo percibir en algo, en alguien, ese agradecimiento y sabemos que toda fuente viene de Dios, pero ¿cuáles son los efectos de esa persona que se propone y se concentra en decir, quiero convertirme en una persona agradecida? ¿Mm? Hay un punto muy tremendo. Usted no puede evitar usted ya no puede ir a su pasado. Lo que pasó está en el pasado. Usted no puede tan siquiera saber qué va a pasar en el futuro. Lo único que tenemos es el presente. Y por más difícil que haya sido ese pasado, con experiencias traumáticas, lo único que usted puede decidir, si usted no pudo decidir lo que le hicieron en el pasado, usted sí puede decidir qué actitud va a tener en el presente. Y ahí es donde está la sanidad. ¿Cuáles son los efectos de la gratitud? Ayudan el sentido de valor propio. ¿Saben por qué? Porque cuando yo puedo reconocer una bendición que está fuera de mí, puedo reconocer las cosas buenas, porque si bien uno puede estar pasando una situación negativa, son más las cosas positivas que las negativas. Lo que pasa es que la mente entrenada para el negativismo magnifica lo malo y sabe qué hace con lo bueno, lo minimiza. Y esa de sí es una distorsión cognitiva, distorsión de pensamiento. Pero las personas agradecidas tienen la capacidad de tener ese valor propio y el valor por lo que hay a su alrededor. La persona agradecida se siente valorada todo el tiempo. ¿Saben por qué? Porque cada sentido de agradecimiento que da le permite valorarse a sí mismo, porque lo que uno habla y sale, eso regresa a uno. Todo lo que usted dice, ¿sabe dónde regresa? Regresa a su mente. Entonces, cada afirmación, cada sentido de gratitud que damos, regresa y una persona se siente valorada. Mejora muchísimo las relaciones. Ustedes no se han dado cuenta que estar al lado de una persona agradecida es muy rico, es muy agradable. Uno siempre dice, y este amigo, oiga, todo el mundo es amigo de él. ¿Por qué? Porque no, llámelo a pedir un favor y ahí está, siempre hay una sonrisa, es amable, si no tiene nada, por lo menos le ofrece agua, venga a mi casa, por lo menos conversamos. Estar al lado de una persona agradecida es lo mejor que le pueda a uno pasar y mejora mucho las relaciones. La gratitud permite que se disminuya la rabia y la hostilidad. Mejora el crecimiento espiritual y personal y da un sentido de libertad. eh, un sentido de libertad. La persona agradecida es una persona que se siente libre, no se siente atada. Hay una cita muy interesante en Ministerio, en Mente, Carácter y Personalidad. Y esta cita dice, es muy importante, la estoy traduciendo del inglés al español, dice, verdades muy sencillas, el poder de la voluntad y la importancia del dominio propio, ambos preservan la salud y ayudan a recuperar en el estado de enfermedad. Dice, los efectos ruinosos de la depresión, la rabia, el descontento, el egoísmo, la impureza y otras fuentes que emanan la fuente de la vida, dice, son poderes para el mal. Pero encontramos en el agradecimiento, en la gratitud y en el altruismo poderes que devuelven la vida. Y aquí nos damos cuenta cómo Mente para el Carácter y Personalidad, cuyo autor es Ellen White, una escritora cristiana que ha compartido y yo diría una psicología bíblica, basada en psicología bíblica, nos dice que tanto los sentimientos depresivos, y eso lo vemos, ¿no? Y yo creo que han escuchado ustedes en este seminario, la rabia, la depresión, el descontento, el egoísmo, minan la vida. Pero factores que dan vida, ¿cuáles son? La alegría, la gratitud, el altruismo. ¿Cómo podemos entonces nosotros ir a ellos para poder recibir estos beneficios? Mirar y reconocer valor en otras personas es una de las más altas cualidades que desarrolla la mente. Voy a volver a repetir. Mirar y reconocer, aprender a reconocer el valor que tienen las personas, le ayuda a usted a desarrollar tremendamente su capacidad cognitiva y mental. Muchas veces estamos en el otro lado.
somos expertos en reconocer que las deficiencias de las personas. Y eso no ayuda a desarrollar la capacidad impresionante que tiene el ser humano con todo lo que Dios ha dejado en ese potencial de nuestro cerebro, de lo que es la mente, incluyendo el sentido de voluntad y la capacidad de raciocinio. Lo que desarrolla la mente es cuando nosotros nos dedicamos a ver cuál es el valor que hay en las personas y nos ayuda de manera potencial. Hay una historia y es los mineros en Sudáfrica. Yo no sé si ustedes alguna vez, hay diferentes documentales, películas, hablando de los mineros de Sudáfrica. Los mineros de Sudáfrica son muy conocidos. En esta parte de Sudáfrica, unos diamantes hermosísimos. Es una de las fuentes de diamantes más grandes en el mundo y se encuentra aún el diamante rosado, que es aún muchísimo más costoso y duran años. Los mineros en Sudáfrica pueden pasar años escarbando la tierra, escarbando el barro para encontrar un solo diamante, el más pequeñito que sea. Fíjense la capacidad que ellos tienen. Años durante el barro, años durante la tierra para encontrar algo muy pequeñito. Es admirable. Ellos tienen la fe de que lo van a encontrar. No se desaniman. ¿Usted sabe lo que es usted todo el día metido en el fango con barro mojado? Es algo muy incómodo. Ellos no. Y muchas veces nosotros hacemos exactamente lo contrario. Nosotros pasamos por encima del diamante y nos fijamos en qué, en el polvo, pasando el diamante de lado. Entonces, es interesante y tenemos personas para valorar y tenemos situaciones para valorar, pero nos fijamos es en exactamente lo negativo que nos deja de ver el diamante y la belleza que tenemos. Yo realmente admiro, tengo un amigo en Colombia y él es minero y ustedes vieran, no, eso se meten por allá en montañas, aguantan hambre, llega el agua, haya agua, sol, inundaciones, y ellos están haciendo un trabajo muy difícil con la perseverancia, con la fe de que van a encontrar tan siquiera el rasgo más pequeño, pero valorado, ya bien sea en plata, en cobre o en oro. ¿Cómo nosotros nos podemos volver mineros para poder encontrar algo bueno en alguien así nos cueste? ¿Y sabe? Cuando usted encuentra el valor de alguien, así haya pasado mucho barro, pero usted lo logra encontrar, es el mismo efecto cuando usted encuentra algo precioso, como en estos casos, diamantes, oro o plata. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar esas cualidades? ¿Cuáles son, em, ¿Cuáles son los efectos que podemos tener en la gratitud? Podemos ver que en la gratitud los efectos fisiológicos son los siguientes. Aquellas personas que hicieron un estudio y empezaron a desarrollar tenían dos grupos de personas. A uno los entrenaron cómo poder ser agradecidos y el otro tipo de personas no. Encontraron que en el grupo de personas que estaban enfocados y concentrados en desarrollar gratitud, desarrollaron, y esto lo hicieron por varios años, menos síntomas de enfermedades físicas. Las personas que desarrollaron gratitud gastaban más tiempo haciendo ejercicio porque estaban más abiertos al cambio, a todo lo que era sentido de desarrollo, de disciplina, de capacidad de dominio propio. Desarrollaban más ejercicio. Se sentían mejor en general acerca de la vida. Estaban optimistas y siempre decían, uy, vamos a ver cómo me va la siguiente semana, con un sentido de, no, si esta me fue bien, en la otra yo espero que me vaya mejor. Despertaban cada mañana así. Se sentían más conectados con otros. Las personas que desarrollaron gratitud, en el grupo que desarrollaron gratitud, se sentían más amados y cuidados por otros. ¿Saben por qué? Porque como ellos estaban desarrollando gratitud, a palabras de afirmación. Cada vez que ellos se lo dicen a otros, ellos sienten que al que la estás escuchando, cuando la persona dice, ay, muchas gracias, gracias por decirlo, se sienten amados. Pero la fuente viene de ellos, de cuando deciden poder dar estas palabras de gratitud, la gente se siente más amada porque recibe más sonrisas,
recibe más agradecimiento. Muchas gracias por decirlo, qué rico que lo dices, me hace sentir bien, y se sienten más amados y cuidados. Se sentían ellos también más dados a fortalecer su parte espiritual. Y en este tipo de experimentos no solamente tienen la comunidad cristiana, todo tipo de personas, porque estudian todo tipo de culturas y de edades, y era en términos generales. La persona agradecida tiene un sentido más amplio de desarrollarse espiritualmente. Ellos más fácilmente podían entrar en actividades de pensamiento creativo, la persona agradecida, y este grupo podían hacer frente al estrés y a la adversidad de una manera más victoriosa que el grupo em, que no estaba desarrollando el agradecimiento. Esto fue publicado en el periódico de Personalidad y Psicología Social del año 2003, en estos efectos fisiológicos del agradecimiento. Hombres cuyas esposas les expresan amor han tenido la mitad de problemas de angina, por problemas de angina pectoris, que son estos dolores en el pecho, y, o sea, ellos, las esposas que son cariñosas y les expresan más cariño a estos esposos, es increíble, pero los protegen de problemas de angina. Y todo esto son desarrollado en este estudio, resultados en este estudio. El amor de la esposa protegía al hombre del desarrollo de las úlceras. En los hombres se encontró que tanto la angina pectoris, la angina de pecho, como el problema de úlceras, en el grupo de las mujeres que estaban siendo entrenadas para ser más agradecidas hacia el esposo, se vio eh, la mitad en la población de los hombres. Es impresionante cómo las palabras de afirmación y las expresiones de aprecio nos pueden proteger, incluso de desarrollar enfermedades. Y aquí quisiera hacer un paréntesis, ¿saben por qué? Porque nosotros fuimos creados en nuestro DNA como ser humanos para ser apreciados, para ser valorados, y en el aprecio y en el valor es donde surge la gratitud. La gratitud en sí surge del valor y del aprecio y el reconocimiento de algo. Nosotros fuimos para hacerlo. Dios creó al hombre para tener a quien amar, y nosotros somos receptores de estas cosas para poderlas dar. Las recibimos para poderlas dar. Por esa razón es que el ser humano responde impresionantemente a la gratitud, porque fuimos creados para eso. Nuestro DNA está conformado para eso. Los beneficios de expresar aprecio, es imposible que una persona demuestre aprecio y esté bravo al mismo tiempo. No se puede. O usted está bravo o está agradecido, pero no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Contar nuestras bendiciones literalmente es como si nos bañaran internamente de buenas hormonas. Y la oxitocina, demostrado también con estudios, es una de las hormonas que se secretan cuando una persona está agradecida. El bienestar que segrega la gratitud permite que el cuerpo produzca oxitocina, y tenemos estudios que lo demuestran. Autores religiosos están diciendo que nada tiende, y está aquí en el Ministerio de Curación, nada tiende a promover la salud del cuerpo y del alma como un espíritu agradecido y un espíritu que alaba. El agradecimiento, la alabanza, tiene que ver mucho, pero no estamos hablando nuevamente de esa gratitud que se dice intelectual y que sale intelectualmente. Estamos hablando de la gratitud que sale del alma, donde usted indiscutiblemente tiene que sonreír y le hace ese sentido de gratitud. ¿Cómo podemos nosotros vivir en este estado? Quisiera ahora poder, aquí venimos con el valor de las cosas pequeñas. ¿Cómo podemos alcanzar este estado? Y hemos olvidado, ¿saben qué? El valor de las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas tienen valor. Si bien estamos en una era de la cronopatía y todo el mundo es como que corremos al reloj, le corremos al tiempo, corremos, donde muchas veces es un acto pequeño de bondad y de agradecimiento pasa porque simplemente no hay tiempo. No es eso, es una cuestión de actitud. Estamos hablando puras cuestiones de actitud, donde una persona
necesita y debe concentrarse para lograrlo. Hay dos aspectos que son necesarios para que haya neuroplasticidad. Y el doctor Ramírez es un experto en este tema. Pude estar en Weimar en uno de los seminarios que él y el doctor Nedley organizan acerca de neuroplasticidad. Y de los dos aspectos claves, ¿qué es neuroplasticidad? Es la capacidad que tiene su cerebro para poder desarrollar nuevos hábitos y patrones, el cual llevan a que en este cambio estamos hablando de poder volver a ser nuevo prácticamente el cerebro, la capacidad de regeneración que tiene, y el cerebro tiene una capacidad de regeneración única sin importar la edad. Se creía que los niños tenían más capacidad de neuroplasticidad. Hoy se ha demostrado que los ancianos tienen aún capacidad de neuroplasticidad, o sea, de regeneración. Cualquier hábito puede ser vencido, cualquier hábito. Pero ¿qué se necesita para que haya neuroplasticidad? Se necesitan dos elementos muy importantes, y es atención y concentración. Nadie puede desarrollar un hábito a menos que esté concentrado, ¿m?, en lograrlo. La concentración. Y hoy hay muchas cosas que están luchando por nuestra atención y nuestra distracción. Una persona distraída a un objetivo no lo puede cumplir. Entonces, para que haya este tipo de neuroplasticidad, se necesita que hayan estos dos elementos, concentración y atención. Si usted quiere ser agradecido, eso tiene que estar, póngalo en la pared, póngalo en el reloj, recuerde. Y vamos a ver, porque es en las cosas pequeñas y en el recordar cuando es donde se desarrollan hábitos de pensamiento. Usted no va a salir del negativismo a ser agradecido si escucha esta charla y no vuelve a dejar que su mente piense, programe, cómo me propongo hacerlo, qué puedo hacer, y todos los días hacer algo, así sea muy pequeño. Recuerden, el valor de las pequeñas cosas tiene mucho que ver. Y hay otro aspecto muy importante en la formación de neuroplasticidad, o para poder hacer y poder experimentar nuevos cambios. ¿Saben cuál es? La repetición. Nadie llega a los olímpicos. Ninguno de estas personas que llega a los olímpicos en gimnasia, en natación, en cualquiera de las competencias, no han desarrollado concentración, atención y repetición. Es todo lo que hacen por años, practicando el mismo movimiento. Dígame, en gimnasia, por años, practicando la misma vuelta, practicando la misma vuelta. Les cuesta años. ¿Saben cuántas horas al día? 7, 8 horas al día, bajo una disciplina fuerte. Están concentrados, la mente está completamente dirigida. ¿Y qué hacen? Repetir, repetir, repetir y repetir. Es la manera en que se logran. Así que es posible. Nadie diga de las personas que están, no, yo lo he intentado y no me ha funcionado. No, yo este negativismo es que yo escucho muchas veces que dicen, es que esto llega y llega como unas tinieblas, me llega esa tristeza o me llega esta rabia o me llega ese negativismo o tengo eso me llega y yo no lo puedo controlar. No, sí se puede controlar, sí se puede controlar, pero se requiere ¿qué? Concentración, se requiere atención y se requiere repetición. Muchas veces no es que no se pueda, sino es que no queremos. No queremos, porque si hay un factor de orgullo metido por allí, hace más difícil la cosa. Pero toda persona que se logre enfocar, concentrar y, y decida repetir cosas pequeñas al día, puede salir de un patrón negativo de pensamientos. ¿Qué podemos hacer? Les voy a compartir precisamente del libro del doctor Edmonds, 10 aspectos básicos, fundamentales, para que nosotros podamos ser más personas agradecidas. Pero antes de mencionarles los 10 puntos, quisiera compartir una cita aquí, también muy interesante. A ver, miramos el tiempo, muy bien. En el que nos dice, miren esta cita, estamos hablando de ¿qué? De concentración, de repetición, y estamos hablando de atención. Miren cómo podemos hacer en las cosas pequeñas si quiere practicar el agradecimiento. Practiquen el hábito de hablar bien de los demás. ¿Qué les parece? Practiquen el hábito de hablar bien de los demás. Muchas veces practicamos ¿cuál hábito? Completamente contrario, hablar mal de las personas. Y nos reunimos, ay, si supo lo que le pasó a fulano. Ay, sí, no, qué cosa tan terrible lo que hizo. Y, y fíjense que, y puede ser verdad lo que estamos diciendo. Puede ser totalmente verdad.
No importa si lo que estamos diciendo es algo que es verdad, pero si se vuelve un patrón en el que nosotros estamos fijándonos lo negativo que hace la gente, nosotros nos estamos enfermando. Eso lleva más a la depresión. Eso lleva más a el sentido de crítica, lleva a que las personas no quieran lograr cosas. ¿Saben por qué? Porque cuando usted critica a otro, o eso ha sido la dinámica en su casa, la crítica, el día que usted tenga que hacer algo, ¿usted qué teme? Que lo critiquen. Entonces estos son los jóvenes que dicen, no, yo no me atrevo a hacer cualquier cosa. Yo sé en mi casa qué me van a decir, porque fue un niño que se acostumbró a escuchar al papá y a la mamá a la hora de comer, a criticar a todo el mundo a la hora de la mesa. Esos son niños que les cuesta mucho hacer algo, porque dicen, no, si me critican a mí. Entonces, ¿cómo nos vamos del otro lado? Practiquen el hábito de hablar bien de los demás. Piensen en las buenas cualidades de aquellos con quienes tratan y fíjense lo menos posible en sus faltas y errores. ¿Es posible? Claro que es posible. Acuérdense los mineros en Sudáfrica, años entre la tierra y el barro, con la esperanza de encontrar algo bueno. Ay, si fuéramos mineros de corazones, pasando todo lo malo para encontrar algo bueno. Mire, seríamos poderosos en la capacidad que pudiéramos hacer bien al prójimo y a nosotros mismos. Fíjense lo menos posible en sus faltas y errores. Cuando sientan la tentación de lamentar lo que alguien haya dicho o hecho, alaben algo de su vida y su carácter. Cultiven el agradecimiento. La crítica hecha con ese sentido de, como de rabia o venganza o envidia, va completamente en contra del agradecimiento. Usted cada día con sus palabras, actitudes y pensamientos o permite que crezca como una mata, esa cualidad. Recuerda que las maticas hay que regarlas, el sol, que les dé aire, todo a través de la repetición y los actos pequeños. Cuando nosotros hablamos mal, esta mata, ¿no? Podemos decir, esta planta del desagradecimiento, el negativismo crece. Pero cuando nosotros cultivamos el agradecimiento, en vez de hablar mal, podemos decir, bueno, esta persona pudiera crecer porque sabe, es muy servicial, eso le pudiera ayudar a desarrollar eso. Yo he encontrado que esta persona es muy servicial. Sí, le gusta hablar de otros, pero el servicio que practica le pudiera ayudar mucho. Hasta aún en la manera en que nosotros podamos hablar negativo de alguien, podemos exaltar algo bueno. Sigue diciendo esta cita, cultiven el agradecimiento, alaben a Dios por su amor admirable de haber dado a Cristo para que muriera por nosotros. Nada sacamos con pensar en nuestros agravios. Entre más pensamos en nuestros problemas, nos enfermamos. Tenemos que buscar qué bendición tengo, que es la que me va a llevar a flote ese problema. Ese es el pensamiento. Pero eso lo hacen las personas que están enfocadas en desarrollar agradecimiento. Dios nos invita a meditar en su misericordia y amor incomparables para que seamos movidos a alabarle. Quiero mencionar de manera muy puntual 10 aspectos que nos van a ayudar a nosotros a ser personas agradecidas. Primero, escríbalo, escríbalo. Si hemos caído en el problema de que somos aptos para ver lo negativo de alguien, pero así que lo leemos. Hay personas que dicen, uy, no, a mí nadie me engaña, yo hasta sin que me diga ya sé lo que me viene a decir. Esa es una distorsión de pensamiento muy grande, ¿verdad? Esa es una distorsión de poder yo decir lo que otro está pensando y aparte de eso profetizar. A veces el negativismo nos lleva aún hasta profetizar cosas negativas. Empiece a escribir, lápiz y papel. Recuerde, repetición, concentración. ¿Qué vamos a hacer? Mantenga un periódico o una libreta de agradecimiento. Yo personalmente tengo aquí en mi oficina, yo compro libretas. Les voy a mostrar algunos. Yo compro estos cuadernos, se los regalo a las personas con las que trabajo. Yo tengo varios de ellos y me gusta mucho. Y compro estas libreticas, ¿verdad? Aquí, miren, dicen thankful, libreticas. Haga las cosas pequeñas con amor, bendiciones, y me gusta regalárselas a la gente y decirle, mire, yo le voy a regalar esta libretica, ¿sabe para qué? Para que usted solo escriba ahí diariamente una o dos cosas por las que esté agradecida y todos los días verá que siempre va a escribir cosas diferentes. Si nosotros escribimos al año 3 cosas, si desarrollamos la costumbre de escribir, mire, usted no se gasta 10 minutos, pero recuerde lo que usted piensa, lo que su mano escribe, lo que usted lee,
eso se le devuelve al pensamiento. Y ahí estamos sembrando pensamientos positivos. Si usted al día desarrolla el hábito de escribir 3 cosas por las que está agradecido en ese día, ¿sabe cuánto es al año? 1000 cosas por las que usted estuvo agradecido. Actitudes, bendiciones, cosas materiales, talentos, palabras de aprecio. 3 cosas por las que usted esté agradecida, donde usted las escriba, serían 1000 cosas al año, por las que usted puede decir, el año pasado yo estuve agradecido por 1000 cosas. Qué interesante, mantener un diario de gratitud. Eso es un excelente ejercicio. Yo por lo general siempre desarrollamos a través de Health o Life Coaching esta práctica con personas que están sumidas en el negativismo y he visto los resultados. ¿Qué más nos puede ayudar? Recordar algo negativo ayuda porque cuando estamos agradecidos por algo, es bueno recordar las experiencias difíciles que una vez experimentamos. Cuando usted recuerda cuán difícil fue la vida para usted en un tiempo y cómo ha podido avanzar, hacer un contraste en su mente le ayudará a ser más agradecido. Es muy bueno recordar los momentos difíciles. ¿Saben por qué? Porque hoy en día usted puede decir, bueno, yo ya no tengo esa situación y de verdad que cuán difícil fue en ese tiempo. En ese tiempo me tocaba caminar. Yo caminaba 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. Ya tengo un carrito o ya tengo una bicicleta, ¿no? O ya tengo una moto o ya tengo un carro. Recuerde las experiencias difíciles de la vida, porque lo más seguro es que la vida y por la gracia de Dios lo tiene en otra posición a usted, donde usted puede decir, no, yo sí le doy gracias. En Colombia, en muchos hogares donde muchas veces íbamos a hacer trabajos misioneros, las mujeres no tenían lavadora. Eso es muy común aquí en Estados Unidos, pero en ciertos países hispanos quizás hoy, pero hace unos años, estoy hablando 10 años atrás, no todo el mundo tenía una lavadora. Y pues ustedes saben lo que era lavar esas pilas de ropa allí. Cuando una persona conseguía una lavadora decía, oh, me rinde el tiempo, ahora hago más. La gratitud. Y muchas veces recordar esos momentos que nos eran difíciles, porque lo difícil forma. En la complacencia no desarrollamos muchas veces cualidades de carácter, pero en la dificultad sí. Pero cuando recordamos esos momentos difíciles, hoy podemos decir, estoy agradecido. Recuerde los momentos difíciles para que se dé cuenta que Dios lo ha bendecido y que hoy está usted en una situación diferente. Entonces, cuando usted mira su problema, usted dice, pues sí, no está fácil, pero, pero yo sé que es posible. ¿Por qué? Porque recordó el pasado y dónde está ahorita y eso le lleva esperanza hacia el futuro. Otra de las cosas, hay un ejemplo de Matthew Henry, un hombre, un escritor que ponía un ejemplo cuando fue robado. Y cuando usted lo roban, uy, cosa dura que es esa, que a usted lo roben. En nuestros países, por lo menos en Colombia, a uno lo roban sutilmente y bruscamente. Sutilmente usted se sube a un bus y usted no se da cuenta y cuando llega a la casa, ay, ¿dónde está mi cartera? Alguien le metió la mano y robó, ¿no? O más duramente, pues ya con un enfrentamiento a mano armado, deme sus cosas, deme, bájese del carro, me lo llevo, en fin. Y esta persona fue robada. Tan difícil ser positivo cuando usted lo han robado. Es muy difícil porque pues uno solo está viendo, me quitaron la plata, me quitaron las llaves, me quitaron el carro. ¿Quién desarrolla un espíritu de agradecimiento cuando es robado? Y miren lo que le pasó a Matthew Henry y él lo escribe y él dice, la respuesta cuando fue robado dijo, quiero primero, como primera medida, estoy agradecido porque nunca había sido robado antes. Esa fue la primera gratitud. Segundo, porque aunque se me llevaron la billetera, tengo mi vida. Tercero, porque aunque se llevaron todo lo que tenía, tampoco era mucho. Era todo lo que yo tenía, pero tampoco es mucho. Hay gente que le han robado más y hay gente que tiene más. Y cuarto, porque yo fui el que fue robado y no el que robé y eso me hace acostarme en paz. Uy, un sentido muy profundo de la gratitud. Fíjense que una persona que aprende a ser agradecida es una persona que tiene mucha fuerza. Es una persona que aunque lleguen situaciones difíciles, mire qué pensamiento tan poderoso. Estoy agradecido porque yo fui el robado y no el que robé. Y eso lo ayuda a acostarse en paz esa noche. Tremendo, el sentido de gratitud lo lleva a uno a pasar por encima de las circunstancias. ¿Por qué es importante la gratitud?
Otro punto muy importante, aprenda a comunicarse con Dios en gratitud. Muchas veces venimos a Dios con un espíritu negativo, por eso Dios no nos puede bendecir. Y muchas veces las oraciones que le hacemos a Dios en la religión que usted tenga son oraciones que elevan el cortisol. El cortisol es una hormona que es la que aumenta el estrés, la ansiedad. Y muchas veces las oraciones que hacemos aumentan el cortisol porque oramos de la siguiente manera. Ay, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Dónde veo tu rostro? Esta persona pasó y me sigue rechazando y me siento mal. Y yo, es cierto que nosotros tenemos que abrirle el corazón a Dios, cuéntele todo a Dios. Pero cuando las personas se victimizan en las oraciones, donde ellos son los malos, donde todo me hace mal a mí, y al final decimos, Dios, ayúdeme, amén. Y terminamos esa oración y quedamos llorando, llorando y seguimos llorando después de la oración. Ahí hay algo que no está bien. Sí, hay algo que no está bien. Es bueno sincerarse con Dios, pero ¿saben qué falta en ese elemento de la oración? Busque algo donde realmente haya vaciamiento. Vacíese, salga, exprésele a Dios, pero luego exprésele un sentido de gratitud a Dios. Señor, pero te doy gracias que aunque me robaron, no fui yo el que robé. Y guárdame alguna vez de robar, porque hoy experimenté tan terrible que es que lo roben a uno. Guárdame alguna vez, Señor, de hacer un mal moral de esos. Y te doy gracias porque me preservaste la vida, Señor. Si termináramos las oraciones con aquellos elementos que Dios ya nos ha dejado alrededor, para que de ellos son como salvavidas, ellos son los que nos sacan en el momento de la tormenta, por eso está la bendición, nosotros tendríamos más fe y más confianza. Aprenda oraciones de gratitud y repítelas y dígalas, la repetición y la concentración. Muy bien. Otra de las cosas que ayudan muchísimo es poder venir a desarrollar habilidades a través de nuestros sentidos, el olfato, el gusto, el oído, y es por eso es tan importante las palabras de apreciación y los actos de aprecio, porque nuestros sentidos necesitan sentir que somos valorados, y por eso es tan importante que cualquier acto de gratitud, mire, le traje este detallito, la persona lo coge, lo mira, lo toca, lo abraza. Nosotros necesitamos ser impactados con nuestros sentidos, con el sentido de gratitud. Use, este como punto número 5, use recordativos visuales. ¿Mm? Anote en su agenda, voy a llevar un detallito a mi niña. Hace días no le regalo nada a mi niña, a mi esposa. Oiga, a mi esposo lo voy a sorprender con esto. ¿Por qué? Estoy agradecido de que está en mi vida. No tiene que haber ningún motivo. El agradecimiento que yo tengo me lleva a hacerlo. Pero escríbalo. Recuerden, concentración, atención y repetición. Y usamos recordativos visuales para que nos ayuden, recordatorios para poder nosotros estar agradecidos y desarrollar ese sentido. Haga pactos, como punto número 7. Haga pactos donde usted se promete a practicar la gratitud. Así como usted dice, nosotros mantenemos haciendo pactos, pero muchas veces son negativos. Uy, en la vida vuelvo a invitar a este amigo acá. O muchas veces decimos, uy, ni loca yo vuelvo a entrar a esa tienda. Uy, cómo me atendieron de mal. Todas esas cosas son pactos que hacemos. Pactos, nosotros mismos ponemos pactos. Haga pactos en los que digo, me voy a proponer con la ayuda de Dios a cada día poder escribir todas las cosas por las cuales estoy agradecida, aunque sea una o dos, o dar una palabra de afirmación a alguien. Una vez esa tarea la tenía una persona con la que estábamos trabajando y era una persona completamente sumida en el negativismo y la persona me dice, no, pues palabras de agradecimiento a alguien, yo necesito es que me las den a mí, ¿no? O sea, es la mente negativa. Recuerden, toda mente negativa está centrada en sí misma. El mundo me debe a mí, mi esposo me debe a mí, mi esposa me debe a mí, mis hijos son los que me deben a mí y todo se centra en lo que siento. Por eso esa persona está depresiva y negativa, porque no puede haber felicidad a partir de la complacencia personal. La felicidad viene cuando salgo de mi yo y puedo ver todas las bendiciones que están a mi alrededor, ¿verdad? Y ellas tienen un efecto hacia mí. Y cuando yo puedo recibir algo y lo doy a otro, la gratitud y el alterocentrismo es lo que nos ayuda a salir del yo. Entonces esa persona me dijo, no, encontrar y dar palabras de afirmación a alguien, yo soy la que las necesito. Le dije, no, las va a dar.
Un adulto no se sana recibiendo. El niño sí. Hasta la edad de los 12 años, cualquier problema que haya tenido un niño de cualquier tipo de abuso, de trauma, el niño necesita que se le dé. El niño es una inversión. Se tiene que invertir en él. Y todos los seres humanos somos inversión. Pero hasta la edad de los 12 años el niño necesita que se le dé. Pero ya el adulto no se sana que se le dé, dándole. El adulto se sana no recibiendo, se sana dando. Usted puede decir, pero entonces yo cómo doy si a mí nunca me dieron aprecio y yo necesito aprecio y cómo puedo darlo hoy. Y precisamente allí es donde está en el sentido de gratitud y alterocentrismo, donde me enfoco, donde hago actos repetitivos sabiendo que si hago algo pidiéndole a Dios ayuda de corazón para yo poder darle a alguien una palabra, un acto, una mirada de aprecio, ¿verdad? Eso sana. El dar en el adulto es el dar. ¿De dónde lo voy a recibir? Yo lo puedo venir a Dios. Yo puedo decirle al Señor, quiero salir de patrones negativos. Dame la actitud y tu espíritu correcto, pero la tarea, la persona la tiene. ¿Cuál? Estar concentrado, enfocado y hacer actos repetitivos basados en lo que Dios nos ha dicho. Entonces, haga pactos, haga pactos. Si nosotros no hacemos pactos positivos, pactos sanadores, no lo vamos a hacer. Haga pactos, me voy a proponer. Inicialmente, ok, si es una persona muy cerrada, hágalo 1 o 2 veces por semana y experiméntelo. Y luego vaya agrandando poco a poco. Y verá que eso sería. Tenga mucho cuidado la manera en el punto número 8, cómo poder plantar esta gratitud en su mente y en su corazón. Tenga mucho cuidado de su lenguaje. Las palabras soeces, las vulgaridades, el vocabulario de doble sentido, la crítica. Y como hablábamos en la cita, el hablar mal de las personas, todo esto disminuye el sentido de esa gratitud o lo que va creciendo en la planta es como si se regresara. Tenga mucha manera en cómo habla. Palabras como, y es que ella nunca me llama, es que nunca lava la loza. Eso es nunca y eso siempre, es que siempre me están. Esas palabras no permiten que la gratitud florezca. Digamos, en muchas ocasiones, ¿no? Repetidas veces, ella no lava la loza. Pero bueno, hay esperanza, vamos a ver si lo hace. Hay espacio para la esperanza. El vocabulario, la manera en que nosotros hablamos, nos limita el sentido de gratitud. Recuerden, es una actitud y las palabras tienen poder y las que nos decimos a nosotros mismos tienen poder. Entonces tenga mucha manera en la manera en que usted se expresa. Cómo aún en la manera de expresarnos podemos dejar un margen de gratitud, así estemos hablando de un error de uno o un error de alguien. Pero si dejamos un margen de esperanza, en vez de decir, es que nunca lava los platos, llego a la casa y me pongo mal porque nunca, ella nunca o él nunca lava los platos. Ese lenguaje ya me cohíbe cualquier tipo de manifestación de gratitud. Uno puede decir, pero ¿cómo voy a ser grato si llego a la casa y no he lavado los platos? ¿Cómo podemos decirle nosotros a esa persona? La mayoría de las veces que llego no están los platos lavados y, ¿sabes? Eso me hace sentir triste. Yo no estoy diciendo es que usted no sirve para nada y no lava los platos, no acusamos, no juzgamos, pero sí podemos hablar de cómo nos sentimos. Eso me hace sentir, ay, como frustrada cuando llego. Y, pero queda un margen de esperanza, la acusación, el juzgar. Cuando usted juzga, cuando usted dice usted no lee los platos, por eso es un perezoso, es malo, ahí juzgamos. Una cosa es que no lavo los platos y otra cosa es que esa persona es mala, no tiene nada que ver. ¿Está bien? Entonces ahí es donde nosotros juzgamos y matamos el sentido de qué? De gratitud que podemos expresar al decir las cosas de manera diferente. Así que tenga mucho cuidado en la manera en que habla. Es muy importante sonreír, los detalles de gratitud van a florecer cuando la persona está concentrada en poder ser una persona agradecida. Mire, así usted no tenga nada que dar. Una sonrisa que sale del alma es muchas veces medicina para muchas personas y tengo historias para contarles, pero el tiempo se me ha acabado en este momento. Les voy a contar una historia pequeñita porque ya estamos en el punto 9 de cómo desarrollar esperanza, pero fíjense que no es una cosa de cosas materiales, es una actitud. Un amigo mío trabajando el área de salud mental, él estaba trabajando
con una persona que tenía muchos pensamientos negativos y comportamiento, pues había mencionado varias veces que quería matarse y este amigo mío médico estaba trabajando con él. Él dejó de estar en contacto por 2 semanas con este amigo, con este otro amigo con el que el médico estaba trabajando por varias situaciones que se le presentaron, ¿no? Una novia celosa que le dijo, usted le dedica mucho tiempo a los pacientes y no me dedica tiempo a mí, yo lo voy a dejar. Entonces el médico, pues esa semana decidió dedicarle más tiempo a la novia o las dos, se la dejó dedicar al amigo paciente depresivo que tenía. Y en esa semana se hablaron, hola, ¿cómo estás? Bien, no sé qué. La persona en un momento de oscuridad se mató. ¿M? Y él dejó una nota que decía, creo que él se tiró de un río y dijo, voy a tirarme de un río, dejó una nota a un pariente cercano, pero si encuentro en el camino a alguien que me sonría, no lo haré. No encontró a nadie que le sonrió en la calle y lo hizo. Mi amigo médico quedó en muy mal estado porque después lo dejó la novia a él. Y él tenía dos problemas que tenía. Uno, no le dediqué tiempo a mi amigo porque mi novia era muy controladora y por dedicarle tiempo a ella, no encontró a alguien que le sonriera. Y él estuvo muy tentado a llamarle esa mañana, pero por las mismas situaciones que tenía sus problemas con la novia, como a las 2 semanas de que su amigo se mató, la novia lo dejó. Fíjense que estamos hablando aquí de detalles. Tan importante sonreír. Muy importante cuando usted no se ha visto animado por una persona que le sonríe, pero no porque le quiere robar o aprovecharse o coquetearle, sino porque son sonrisas sinceras del alma. Los seres humanos somos muy sensibles a este tipo de trato. Así que, qué cosas tan hermosas que pudiéramos hacer con detalles que puedan dar el sentido de gratitud. Y por último, piense fuera, think out of the box, piense fuera de lo convencional y permita que ese sentido que usted quiere, como los músculos que se desarrollan para ir a los olímpicos, ese músculo de la gratitud se vaya fortaleciendo y piense maneras en que usted diga, ¿cómo puedo sorprender a alguien? De manera que esa persona tenga mucho gozo en ese momento. Y hágalo diariamente y haga otros actos, quizás cada semana, 2 semanas, que sean un poco más creativos y usted está invirtiendo en los corazones de sus familiares, en el corazón de sus hijos, muchos jovencitos hoy en día, pasando cantidad de adicciones. ¿Saben por qué? Porque se sienten solos, porque no tienen ese círculo de alguien mostrarles afecto y apreciación de corazón, porque aunque tengan 90% de defectos, por lo menos sus padres ven el 10 si quieren afirmar eso. Uf, cuánta sanidad habría en los hogares, en las relaciones, donde nosotros pudiéramos desarrollar este espíritu de gratitud. Y quiero terminar con este versículo nuevamente, en el que dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Cuál es la característica de que Dios está cerca? De que usted puede mostrar bondad con todas las personas. Por nada estéis afanosos. Si la Biblia lo dice es porque hay un poder especial. Por nada estéis, quiere decir que sí hay una capacidad para lograrlo, sino que más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, les va a proteger la mente y el corazón en Cristo Jesús. Es poderoso, funciona y queremos animarlos a que haya concentración, a que haya enfoque y que haya repetición. Y ustedes se van a dar cuenta cómo los hábitos negativos de la negatividad empieza simplemente a ser menos fuerte en su vida y empieza a florecer algo muy hermoso que usted lo va a disfrutar. Practíquelo en su casa y practíquelo en su medio, practíquelo en su trabajo, practíquelo en su iglesia. Si la gente lo recibe o no, no importa. Usted es el que se está fortaleciendo al hacerlo. Y son maneras muy prácticas que podemos ayudarnos a nosotros mismos y a otros basados en el principio bíblico y hemos visto resultados hermosos. Así que los quiero animar. Muchas gracias por esta invitación para Germán, Liliana, Edgardo, Vilmari y todos los que han participado y esperamos pueda ser de bendición esto que se comparte.